polvo y miseria, hablar de la miseria de Job. Un personaje muy profundo. Hoy en la mañana estaba en una plática con alguien y yo expliqué que Job me enseñaron de una forma que Job era una buena persona. Dios dejó la prueba de su vida, Satanás. Él pasó por muchas malas experiencias, se murió toda su familia, se enfermó completamente, se sufrió. Llegó sus amigos y hablaron a él que la culpa era de él y al final Dios habla con Job donde él estaba cuando toda la creación, todo para regañarlo, creo. Y al final, gran bendición. Dios le da todo porque pasó la prueba. Y para mí, aplicar esto a la vida era básicamente Dios te ponga pruebas y como Job, todos somos Job y vamos a pasar y siempre al final Dios nos bendice. Y de una forma yo pensaba que Job era una buena persona. Yo no vi a dónde vamos ahorita en otra forma de ver Job. Job era arrogante. Job, su familia estaba envolvido en muchas cosas que no estaba a favor de Dios. Satanás se quitó todo, Dios permitió esta, y al final los amigos hagan la misma cosa, diciendo todo es su culpa, y no viendo la bendición que Dios tiene, mas Job tenía que arrepentir, dar cuenta que él era polvo y miseria, nada, y ahí él, a través de arrepentimiento, llega el Espíritu Santo, abre los ojos y Dios te da todo de vuelta en una nueva vida. Muy diferente aplicar a la vida. Now llega el punto 3. Con esta segunda versión de entenderlo, llega el punto de cómo un Dios puede permitir a Satanás matar una familia para mostrar a alguien que él es más grande y que esta persona estar humillado para poder recibir el amor de Dios. ¿Qué Dios es esta? Así es, yo sigo preguntándome qué clase de Dios es Yeshua, y lo primero que respondo es que es un Dios de amor y de justicia. Ahora, no podemos entender a Dios con nuestros razonamientos y criterios. Lo único que lograríamos es malentenderlo. Es por esto que es una revelación que Dios da a los que y a las que por gracia reconocen su ignorancia y su maldad, su miseria, su maldad. Ahora, la perspectiva correcta sin duda es la segunda, la que planteaste. La tradicional es de que Job era bueno y entonces Dios lo probó. Pero esa no es la perspectiva correcta. La perspectiva correcta es esta. Job era un arrogante, era un malvado, era un legalista, tan legalista como sus amiguitos. Y también, por lo que se describe en el capítulo 1, no atendía a sus hijos, en el sentido de que no tenía autoridad sobre ellos, no los estorbaba. Un poco el caso de David y de otros personajes del Antiguo Testamento que se les salió del chaleco, de las mangas, la cuestión de la familia, una cuestión importante también de hablar, pero aquí queremos concentrarnos en este punto que tú acabas de exponer. ¿Por qué un Dios, qué clase de Dios es un Dios, o este Dios de Yeshua bendito, que para bendecir a Job, pues primero le mata a la familia, le quita la salud, le acaba con su negocio, porque también era un gran empresario, Job. Y tú dices que él mató porque él permitió.
Exacto, sí, lo propio es, Él lo permitió. Él lo permitió. Ahora, Y esto muestra la intención de Satanás, matar, terminar con nosotros. así es, pero Acabarnos. sí, pero Y reír en cuanto estamos sufriendo y sí. Lo peculiar del libro de Job es que el encargado de zarandear a Job es precisamente Satanás. O sea, en otras palabras, Yeshua le da la encomienda a Satanás de quebrantar a Job. Recordemos que Satanás es un instrumento de juicio o para juicio de Yeshua en la tierra. Esto es algo que puede escandalizar, pero si echamos afuera los prejuicios y permitimos que Dios nos revele este misterio suyo de pues la multiforme sabiduría de Dios que se habla en Efesios, vamos a poder entender. Primeramente tenemos que hablar de la simiente de Caín, porque si no hablamos de esto, entonces es inentendible. Las personas que suelen acusar a Dios de cruel y injusto y severo y malvado y inclusive de asesino, se basan obviamente más y casi exclusivamente en el Antiguo Testamento, donde vemos pues matanzas de pueblos enteros que por orden de Dios se suscitaron en tiempos de Moisés, en tiempos de Josué, en tiempos de los reyes. Ya hemos hablado de que hay una simiente de Caín. Ya hemos hablado de que no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. En cuanto, volviendo al libro de Job, la pregunta que me hiciste, ¿por qué se llevaron a los hijos de Job y a la mamá de Job, a la mamá de los hijos de Job, a la esposa de Job? Según la escritura eran perversos, eran malvados, o sea, igual que yo, pero no buscaban a Dios y por lo que da a entender la lectura, parecieran cainitas, porque no se ve ni siquiera que Dios les haya dado chance de arrepentirse. Dice la escritura que los hijos de Job hacían banquetes con sus hermanas. Vamos a preguntarnos, ¿qué clase de banquetes? ¿Qué clase de banquetes? Job era un hombre poderoso, riquísimo. hacía sacrificios. Y ese es el punto. Dice la escritura en el capítulo 1 que Job hacía sacrificios porque tenía dudas en su alma de que sus hijos y sus hijas se comportaran bien. Está esto infiriendo a incesto, está infiriendo a orgía. No es descabellado pensar que los banquetitos de los hijos de Job eran grandes orgías. Y por esa razón Job presentaba sacrificios y holocaustos a Dios Todopoderoso para que les fuera propicio. Lo cierto es que más adelante creo que Bildad, uno de los tres amigos, le dice a Job, si tus hijos pecaron, Dios los echó de su lugar por sus propios pecados. En cuanto a la mujer de Job, se ve clarísimamente que era una malvada, porque le dice a Job, ¿todavía crees en Dios después de todo lo que te está pasando? ¿Todavía te aferras a Él? Maldícelo ya de una vez por todas, deja de creer en Él. Y la prueba es que el único que sobrevive a las tragedias de esta casa es Job, porque Job era el efectivo ahí. Para corroborar esto, pues habría que ir hasta el último capítulo, donde ya cuando fue renovado y regenerado, cuando volvió a nacer, Job, ya se le adjudicaron una mujer y 3 hijas, pues conforme a la voluntad de Dios y no conforme a su voluntad. Platicamos un poquito de los amigos y del cuarto. ¿De los amigos de quién? Ah, ¿de Job? Pues sí, eran unos legalistas, Bildad y Zofar y el otro, excepto Eliú, que es tipo de Yeshua. ¿Por qué? Porque las más de las veces lo acusaban y el problema de estos 3 amigos es que se enseñoreaban de Job y no lo consolaron porque no podían, más bien estaban siempre señalándolo. Y te digo, aunque en ocasiones hablan coherentemente, el problema era que ellos no se incluían en la situación de Job, no se ponían en sus zapatos. Ellos se creían justos y decían, tú eres el que ha pecado. Y aquí en polvo decimos, aquí todos somos Job.
Aquí todos somos legalistas, o sea, todos somos culpables. Entonces, no quiero perder de vista el argumento. ¿Por qué Dios permite esto? Es algo que no vamos a entender si no vivimos por fe. Es el mismo argumento que utilizan los ateos para descalificar a Dios y lo usan, no tienen que llegar a Job ya desde el Génesis. ¿Por qué permitió Dios que Satanás derribara a Adán y a Eva, los engañara? Bueno, ¿por qué? Primeramente, ¿quiénes somos para andar preguntándole a Dios? Quizás si nos calláramos, Dios nos revelaría por qué, y ciertamente es así. Es ok. Yo entiendo. Es esta idea de tener fe para creer, ok, ¿de acuerdo? Es decir, no sé nada, no entiendo nada. Para poder saber, pues, reconoce que no sabes nada. Exacto. Más la idea, por poner en el propio contexto de callarnos, porque yo recuerdo en la iglesia, yo tenía preguntas y me dijeron, no, tú cállate. Acéptalo como es, como está escrito.Ese es como es. No podía cuestionar. En la secta, la misma, no podía cuestionar. Mas yo sé que tú no estás diciendo no cuestionar, mas no solo para... cuestionando. Sí podemos preguntar. Preguntar es una cosa, cuestionar ya tiene otro tono. Ya es como combativo el asunto, o con afán de polemizar. Dios es un misterio. Satanás es un instrumento de Dios, el cual la Escritura dice que ya fue juzgado en la cruz, y aunque sigue teniendo cierto poder que Dios le da, porque todavía es el príncipe de este mundo, el fin de Satanás es lago de fuego y azufre en su momento. Las personas que muchas de esas personas que cuestionan a Dios en realidad no quieren conocer a Dios, nada más están debatiendo con Dios por varias razones, pero no porque quieran conocer a Dios. Para conocer a Dios, Ernie, hay que estar muy cansado de ser esclavo del pecado, hay que estar muy cansado de ser esclavo de la ira, de la envidia, de la tristeza, de los miedos, de las pasiones, de los sentimientos. Para querer conocer a Dios, hay que primero conocer lo que es el fango. Los judíos, para llegar a la tierra prometida, primero tuvieron que estar en Egipto. Egipto es el lugar del pecado, es este mundo, representa este mundo. No podemos conocer a Dios si primero no conocemos lo que es Egipto, el pecado. Primero, antes que la gracia, primero llegó la ley para poner a todos bajo condenación. O sea, si no hubiera habido ley, condenación, no pudiéramos valorar lo que es la gracia, la salvación. ¿Cómo poder conocer el amor de Dios si primero no estoy perdido? Es algo muy sencillo de reconocer, pero como hablábamos ayer, el ser humano de hoy en día se ha vuelto muy complicado, aberrantemente complicado, sofisticado. O también afectado por el resultado de mala doctrina, también. Definitivamente. Él está afectado en su fe por que manda la religión por este mundo. Ernie, aquí es el llamado siempre, es el leitmotiv. Salgan de la religión cristiana. No es de hechura divina. Compruébenlo ustedes mismos. Si fuera de hechura divina tendrían poder, autoridad sobre demonios, sus propios demonios. Si realmente el cristianismo fuera de Dios, pues no habría lo que vemos: adoración a los pastores, nicolaísmo, jezabelismo, doctrinas de demonios, tales como Dios mora en el corazón, salvo siempre salvo, y otras doctrinas de demonios. Entonces, Job es un caso particular, pero representa a todos los hijos de Dios. Todos pasamos ese proceso. Todos venimos de ser legalistas, todos venimos de la arrogancia, todos venimos de la ley, todos venimos de la soberbia, y tarde o temprano caemos porque, pues, en realidad
Dios no quebrantó a Job. Fue el juicio divino, la justicia divina. Él fue arrogante toda su vida, pues tarde o temprano cayó. Y la otra es qué impresionante el resultado de los dos entendimientos diferentes de doctrina. Uno era bueno él, pasó pruebas, y la otra era arrogante y tenía que ser humillado y quebrado para reconocer el verdadero Dios. Y para poder conocer tenemos que bajar mucho, hasta nada, para empezar a entender. Así es, y creo que las palabras postreras de Job ilustran la situación de miles de personas que están en el cristianismo. Él dijo: de a oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. En el cristianismo todos han oído de Yeshua, pero no lo han visto. Todavía no, porque están todavía dependiendo de esa religión, de esos pastores. Tienen que salir de ahí y Dios se les va a revelar, lo van a poder ver, porque Dios es por revelación. Se le revela a cada uno. Dios no se lo revela a un pastor humano para que el pastor se lo revele a otros. No. Es a cada uno. El pastor, en su propia opinión, tiene su revelación, pero él no es el encargado de pasar la revelación. El encargado de pasar la revelación es Dios mismo. Sencillo. Por eso es que yo estoy en contra grandemente de todas esas estructuras nicolaitas, porque ahí veneran a los pastores, los adoran, les tienen miedo, les rinden pleitesía. Ese es su grave pecado. Y no fuman. Pobre miseria.